Vamos a ir a nuestra segunda lección, ¿ok? Y la segunda lección nos habla de el hombre natural o la persona natural. Cuando hablamos de hombre, usted ya sabe, trata tanto de hombres como de mujeres, ¿verdad? Es una manera nada más de generalizar. Am, pero el hombre natural o la persona natural, y esto hablando de cuando está lejos de Cristo, el hombre sin la participación de Dios, tal vez se puede decir, ¿ok? Entonces, a eso nos referimos con el hombre natural. Ok, ya que el estudio se llama Árboles de Justicia, aquí es donde comenzamos a ver un poquito de por qué estamos utilizando esa simbología de árbol para hablar de todo este proceso de salvación al que Dios nos está llamando. Entonces, el primer versículo de la noche hoy va a ser Primera de Corintios capítulo 2 y el verso 14. Es un buen versículo para tenerlo resaltado en su Biblia, ¿ok? Um, porque usted va a ver a través de la lección de hoy que explica muchas cosas. Y un versículo que explica tantas cosas, bueno, deberíamos hasta memorizarlo. Dice lo siguiente, pero el hombre natural no acepta las cosas que son del Espíritu de Dios, porque le son locura y no las puede comprender porque se han de discernir espiritualmente. Entonces, se han de discernir espiritualmente. El hombre natural, entonces, el hombre que nace, crece, vive sin un proceso de conversión. Dice, en ese hombre natural, así como se lo encuentra, como quien dice en su selva, no acepta, dice, las cosas que son del Espíritu de Dios. Entonces, por eso es que es tan difícil para algunos llegar a la conversión, llegar a rendir sus vidas a Dios. Porque por naturaleza, desde la caída de Adán y Eva, por naturaleza, uno rechaza las cosas de Dios. Y parte de la razón, dice, es que locura, les son locura y no las puede comprender. Hay cosas de la vida cristiana, hay cosas de las enseñanzas del Señor Jesús que para algunas personas va a ser una exageración. No, eso ya es muy exagerado. No, esto sí creo, pero eso ya no lo voy a creer. Entonces, a veces es difícil para la gente comprenderlas. ¿Por qué? Porque tienen que discernirse, dice, espiritualmente. ¿Ok? Entonces, entonces vemos nosotros esto en este versículo. ¿Ok? Um, las Biblias antiguas decían el hombre animal, ¿ok? El hombre animal. Y simplemente significa el hombre sin Dios, ¿ok? Que no puede aceptar las cosas que vienen del Espíritu del Señor. En nuestra naturaleza, nosotros somos guiados por nuestras concupiscencias, sentimientos, nuestros propios deseos, nuestra mentalidad carnal, se puede decir. Um, la gran mayoría de hombres se consideran autosuficientes, no necesito de nadie, y si no lo puedo ver, entonces no es verdad, y si no puedo probarlo por medio de la ciencia, entonces no existe. Es decir, no acepta o no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Está en esencia muerto, muerto a la dirección divina. Solamente utiliza sus sentidos naturales a través de todo lo que hace cada día. Su conciencia está endurecida, y entonces esa es la situación natural del hombre, ¿no? Le son locura, eh, o a veces hasta puede decir, eso son tonterías, ¿verdad? Es el hecho de que esto para ellos no tiene lógica. El que alguien quiera tal vez invertir un domingo o cada domingo para adorar a un Dios que nunca ha visto, un Dios que ni siquiera tiene una imagen, a la gente les parece precisamente algo tonto, algo necio, algo loco. Entonces, servir a Dios, obedecer su palabra, adorar, orar, creencias como el cielo, el infierno, qué sé yo,
Y aún el hecho de que algunos se dan a lo que llamamos el ministerio, todo eso es locura para el hombre natural, ¿no? Si a veces lee la Biblia, lo va a leer y va a interpretar conforme a su conveniencia. Um, es conocido, por ejemplo, que algunos llamados intelectuales leen la Biblia porque les atrae la persona de Jesucristo, pero cuando llegan a la parte de los milagros, dice, pues sí, me encanta toda la historia, pero cuando vamos a los milagros, eso ya no lo creo. Y entonces como que quieren quitar a Jesús todo lo milagroso, todos sus milagros, su identidad verdadera, Dios manifestado en carne para ellos. No, eso ya es locura. Y voy a aceptarlo como un buen maestro, lo voy a aceptar como un gurú si quieren, etcétera, etcétera. Pero Dios, no, ahí ponemos un stop y decimos, no, eso ya es locura, eso va más allá de lo que yo puedo creer, dice el hombre natural. Y aún a veces dentro de esa categoría encontramos gente que por naturaleza tal vez son hasta religiosos, pero no quieren aceptar la verdad de Dios. Es decir, se van a aferrar a un tipo de religión cuanto más humana, cuanto más centrada en el ser humano, en los deseos humanos, que sea una religión que satisfaga los deseos y necesidades más básicos del hombre, pero más allá de eso, no. Entonces, se puede decir hasta es una religión de tipo humanista, ¿verdad? Centrada en el hombre, mientras que el cristianismo verdadero está centrado en el Señor Jesucristo. ¿Ok? Entonces, por eso es que tratando de razonar con una mente caída, llena de pecado, no las puede comprender, no las puede comprender. Ah, porque para él, dice, son locura y tienen que discernirse de qué manera, de manera espiritual. Entonces, aquí es donde entra aquello que es una de las características principales de este hombre natural, que es en la epístola del apóstol Pablo a la gente de Galacia, se conoce como las obras de la carne, las obras de la carne. Nuestro texto se encuentra en Gálatas capítulo 5 versos 19 en adelante. Y vamos a ir ahí. Ok, lo tienen en su pantalla. Ahora bien, las obras de la carne son evidentes. Estas son inmoralidad sexual, impureza, desenfreno, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, ira, contiendas, disensiones, partidismos, envidia, borracheras, orgías y cosas semejantes a esas. Es decir, esto no es una lista exhaustiva, porque hay otras cosas que son semejantes, que también son parte de esas obras de la carne. ¿Ok? Am, de las cuales, dice, les advierto, como ya lo hice antes, que los que hacen tales cosas, y ahí tiene una lista parcial de esas cosas que hace la gente, dice, el que hace estas cosas o los que las hicieran no heredarán el reino de Dios. Entonces, si usted está en este estudio, sospecho que por lo menos tiene un mínimo deseo de heredar ese reino de Dios, pero estas obras de la carne son las que se interponen para que podamos hacer. Entonces, ok, manifiestas son las obras de la carne, adulterio, obviamente relaciones sexuales con alguien fuera de la relación matrimonial, alguien que no es su esposo o su esposa. Después el término fornicación es un término más general. Uh, entonces tenemos por eso inmoralidad sexual, dice ahí, impureza, deseos que son impuros, desenfreno es aquel que busca lo suyo sin importar. Son el tipo de gente que van a utilizar a otra gente simplemente para satisfacer sus deseos y qué sé yo. Idolatría, obviamente, adorar a cualquier cosa que no sea Dios. Y no necesita ser un estuco, un ídolo de madera, de plata o bronce u oro. Puede ser cualquier cosa que en nuestras vidas reemplaza el lugar preeminente que solamente Dios debería
tener. ¿Ok? Entonces, eso es bastante importante. Y luego tenemos enemistades, eso todos lo sabemos, pleitos, lo entendemos, celos también, ira, seguramente, contiendas, disensiones, partidismos, también puede ser como algo de sectarismo, es gente que se aparta de otros diciendo todos los demás son una herejía y solo nosotros somos la verdad. Eso surge en este caso, ya que Pablo está escribiendo a una iglesia, está diciendo no queremos partidismos dentro de la iglesia misma. ¿Ok? Envidia, borracheras, orgías y ese es el punto. Ahora, ¿verdad? Cosas semejantes a estas, de las cuales les advierto. Entonces, eso es bastante interesante, pero esas son las obras de la carne y usted puede darse cuenta, ah, ¿verdad? Las características que se ven ahí. Entonces tenemos estos que son lo que podemos llamar manzanas podridas. Esto es el fruto de la vida de una persona que todavía no ha nacido de nuevo. ¿Ok? Entonces, todas estas son características. Algunas van a ser más grandes que otras, obviamente, en nuestra vida. Todos tenemos diferentes pecados, diferentes situaciones que van a ser más evidentes en nuestro árbol, ¿ok? Entonces, en este caso, usted y yo somos ese árbol y estamos dando un tipo de fruto. Cuando estamos lejos de Dios, el tipo de fruto va a ser uno o más de los que usted puede ver ahora en su pantalla. Y esas son las características de esa persona o de ese hombre natural. Entonces, a la siguiente pregunta, ¿verdad? Es cómo llegó entonces el hombre a ese estado caído, porque ese es esencialmente lo que es un estado caído. ¿Cómo es que el hombre llegó a ser de tal manera que sus frutos son todos negativos, sus frutos son egoístas? Nadie puede tener más que yo, nadie puede tener algo mejor que yo. Y el hecho de, no, yo siempre tengo la razón y todo lo demás que se manifiesta de diversas maneras en esas manzanas podridas. Pues la palabra del Señor nos dice en Romanos capítulo 5 y el verso 12, así como el pecado entró en el mundo por medio de un solo hombre y la muerte por medio del pecado, así también la muerte pasó a todos los hombres. Entonces, ¿de qué está hablando? Está hablando de la pareja original, Adán y Eva. Cuando ellos desobedecieron, así dice, bueno, en este caso a Adán le pone la carga de la desobediencia, así como el pecado entró en el mundo. Antes del pecado de Adán y Eva no había pecado en el mundo. Entonces entró por medio de un solo hombre. ¿Por qué se le pone a él como responsable? Porque era la cabeza del hogar, ¿verdad? Él era la cabeza o sí, la cabeza de Eva. Y entonces él es responsable de lo que sucede. Y dice que la muerte entró por medio de ese pecado. Acordémonos que lo que Dios les había dicho es que es el que comiere del fruto del árbol del bien y del mal, ¿no? El día que lo comiereis, ciertamente morirás. Y eso es exactamente lo que sucede. Hay una muerte espiritual que sucede inmediatamente, un distanciamiento entre ellos y Dios. Pero el problema ahora es de que desde entonces esa muerte pasa a todos los hombres. Esa muerte pasa a todos los hombres. Todo aquel que ha tenido hijos, eso es lo que está enfrentando. ¿Ok? Entonces, vemos nosotros que esa relación entre Dios y el hombre, que originalmente era como una bonita amistad, como un pacto que tenían entre ellos. La Biblia inclusive nos dice de que Dios se paseaba por el huerto en la brisa de la tarde. Si eso era algo que Dios hacía cada día, imagínese entonces el momento del encuentro de Dios y el hombre. Entonces, mientras el hombre obedecía a Dios, disfrutaba de una comunión con él. Pero el momento que el hombre decide, yo voy a hacer lo que yo quiero hacer, ¿ok? Entonces, esa desobediencia trae su caída, la caída del hombre que cae de lo que llamamos la gloria de Dios, es decir, pierde la presencia de Dios y ahora es un ser caído.
Entonces, la última parte de Romanos 5:12 dice así, también la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces, esa es la conclusión a la que nos lleva. La primera pareja tuvo un pecado. ah, no encontramos otros pecados detallados de Adán y Eva, pero sabemos que la siguiente generación tuvo otro tipo de pecados ya mucho peores: homicidio. Caín mató a su hermano Abel. La siguiente generación tiene sus propios pecados. Es decir, una vez que la naturaleza humana cae, heredamos todos esa naturaleza caída. No soy yo responsable por el pecado de Adán. Él pagó el precio por ese pecado, ah, y él va a ser juzgado por ese pecado. Yo no voy a ser juzgado por el pecado de Adán, de la misma manera que no voy a ser juzgado por el pecado de mi abuelo, de mi bisabuelo o aún de mi papá. Yo soy juzgado por mis propios pecados. Pero ya que mi naturaleza es una naturaleza caída, el pecado y yo andamos mano a mano. Por naturaleza, el fruto que va a dar este árbol va a ser un fruto pecaminoso. Y eso es lo que lleva al apóstol a decir, la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron, todos pecaron. Y esto nos ha alejado de Dios. Entonces nuestra relación para con Dios está quebrantada. ¿Okay? Y entonces cuando estamos nosotros en este estado caído, en el hecho de que todos hemos pecado, tenemos solamente dos opciones, ¿verdad? Una, no hacer nada, quedarnos como estamos. Yo estoy bien como estoy, muchas gracias, no necesito de nadie. No necesito de iglesia, no necesito de Biblia, no necesito de nada de esas cosas. Entonces, la primera opción es no hacer nada. Y entonces, ¿qué sucede ahí? Recibimos la paga del pecado, que es la muerte. Eso es lo que dice Romanos 6:23. La paga del pecado es muerte. Entonces, nuestro pecado, sea enemistades, pleitos, iras, celos, contiendas, inmoralidad sexual, hechicerías, borracheras, no importa, merece ya una paga, y esa paga es la muerte. Pero en este caso no es solamente muerte física, sino también una muerte espiritual, y es eterna, es decir, una separación del hombre y de Dios. Pero la segunda opción, que espero que ustedes la estén considerando con un poquito más de anhelo, es el regresar a Dios. Es decir, volvernos del camino en el que estamos, volvernos de las cosas que hemos estado haciendo, y mientras estamos caídos, simplemente decir, Señor, heme aquí, ¿qué tengo que hacer? Me arrepiento de mi pecado. Y entonces el regresar a Dios implica entregarse sin reservas al Señor Jesucristo como Salvador y Señor de su vida. Entonces, note, es más que simplemente decir, ok, yo acepto a Cristo en mi corazón. Va más allá, porque el regresar a Dios nos habla de entregarnos sin decir, voy a darle a Dios el 50 o el 60%, pero este 40% es mío. No, sin reservas implica 100% me entrego a Dios. Él es mi Salvador, pero no solamente mi Salvador, porque todo el mundo quiere que Jesús sea su Salvador, pero no todos quieren que Jesús sea Señor de su vida. Porque cuando tenemos un Señor, en este caso podemos tal vez decir un amo sobre nosotros, tenemos que hacer la voluntad de ese amo. Entonces, eso es el verdaderamente regresar a Dios, y eso es lo que se requiere. Entonces, las dos opciones son claras, son simples de entender, creo yo. Um, la segunda es posiblemente más difícil de hacerlo porque toma conciencia, toma reconocimiento del pecado, y toma dar los pasos para regresar a Dios y decir, yo quiero volver a Dios. Y para esto entonces, un muy buen primer paso, ¿verdad? Es creer lo que dice la palabra del Señor. ¿Ok? Ok.
Hermano Diego, no sé si tenía pregunta o simplemente estaba diciendo gloria a Dios, aleluya, amén. Vi que levantó la mano y no sabía. Ah, puede Paz de avisarnos. Cristo, pastor. Sí, Sí, tengo una adelante. consultita. Ya. Es que hace 20 días aproximadamente escuchaba yo una prédica de un pastor que hablaba sobre el pecado de Adán y Eva. Él manifestaba que respecto a ese pecado de Adán y Eva se generó una mancha, que es la mancha del pecado que todo ser humano al nacer la tiene. Esa mancha no se supone que cuando Jesús muere en la cruz es borrada. Entonces yo hay que como con la duda, pero me dice que está la mancha, pero simplemente se borra es cuando uno se bautiza en el nombre de Jesús. Ok. Bueno, es una ilustración, a no ser que le haya dado un versículo específico para tratar de demostrar eso. No sé si se acuerda usted, hermano, si le dieron un versículo específico al respecto. Él leyó un versículo, pero siéndole sincero, no me acuerdo en el momento. Le está echando mente, pero no. Ya. Porque la ilustración, yo también he predicado ilustrando el pecado como una mancha, ¿ok? Pero eh, no llevamos, por lo menos es mi creencia, ¿ok? Puede ser que hay pastores que tienen una creencia distinta al respecto. Yo no llevo en mí el pecado o la mancha del pecado de Adán y Eva, en el sentido de yo no soy responsable por lo que ellos hicieron al comer ese fruto del bien y del mal. Um, pero, ¿ok? Ya que la naturaleza humana como un todo cae en pecado, ahora es parte de nuestra naturaleza. Se puede decir que el pecado, como estamos ilustrando acá en nuestra imagen, ¿verdad? Nosotros somos este árbol y el pecado da frutos de cualquier manera en nosotros. Um, pero suponiendo, ok, suponiendo, es imposible, pero suponiendo que yo voy al juicio, ok, sin ningún otro pecado, de alguna manera evité pecar, ok, ¿me juzgaría Dios a mí por el pecado de Adán y Eva? La respuesta, creo yo, es no, porque cada uno lleva su propio pecado. Déjeme ver, inclusive debe haber un versículo que dice algo similar, ¿ok? Ah, ¿Cuántos versos tenemos acá? Solo dos. Ok. Parte de este versículo acá, déjeme ver. No matarán a los padres por los hijos, ni a los hijos por los padres, sino que cada uno morirá por su propio pecado. Parte de la ley del Señor. Entonces, el hijo no muere por el pecado del papá. ¿Ok? Cada uno morirá, dice, por su propio pecado. Entonces, a eso es a lo que yo me estoy yendo, con lo que estamos diciendo, de que cada quien tiene su propio pecado. En- ah, Mientras usted estaba diciendo lo que dijo ese pastor, me pareció ese punto de vista similar a lo que dicen los testigos de Jehová, y tal vez inclusive, tal vez un poquito de la teología católico romana con relación al pecado original, que ese pecado pasa de padres a hijos, de hijos a nietos, ese pecado, el pecado original de desobediencia, y por ello dicen ellos, un bebé que muere sin ser bautizado, aunque no ha hecho ningún mal, no puede ser salvo porque lleva el pecado original en él, y por eso es que necesita el bautismo. Nuestro punto de vista es el pecado no se inculpa hasta que la persona sabe la diferencia entre el bien y el mal. Um, Dentro de la cultura judía, eso sería más o menos 12 o 13 años de edad, donde ya la persona se hace responsable de o entrar en pacto con Dios
o rechazar a Dios. De ahí viene la celebración de lo que llaman el bar mitzvah entre los judíos, que significa que la persona se convierte en hijo o hija del mandamiento, es decir, entra en ese pacto de los mandamientos originales que Dios dio a través de Moisés. Entonces, personalmente, yo no creo que el bautismo borra ese pecado original. No, el bautismo nos limpia de todos los pecados que nosotros hemos cometido y como ven en el árbol tenemos para escoger, ¿verdad? ¿Y cuántos de nosotros tienen muchos más que estos? Y a través de toda nuestra vida tenemos una gran cantidad. No necesitamos culpar a Adán y Eva porque nosotros nos estamos perdiendo, porque nos perdemos por nuestro propio pecado, ¿ok? Uh, entonces, en casos así, tendría que regresar a tal vez conversar un poquito más a profundidad con el pastor que hizo esa ilustración y llegó a esa conclusión de que el bautismo borra esa mancha original. Personalmente, no, creo que es nuestros pecados, porque una vez más, la palabra dice que el Hijo no muere por el pecado del Padre. Ahora es cierto que el pecado del papá va a afectar a los hijos, ¿ok? Si soy un borracho y me bebo todo mi sueldo, todo mi salario en alcohol, y no hay para la leche de los hijos, pues mis hijos van a sufrir sin leche por mi pecado. Pero si llegamos al juicio, yo voy a ser juzgado por mi borrachera. Mis hijos no van a ser juzgados por borrachera. Ellos no eran borrachos, yo era el borracho. ¿Ok? Esa es mi posición de cualquier manera. ¿Ok? Entonces, necesitamos entonces, ¿qué hacemos? Creer la palabra. El primer paso, primer fundamento, ¿ok? Um, y esa palabra se nos da de diversas maneras, ¿ok? Entonces, lo primero acá es creemos a la palabra. ¿Por qué creer? Porque ese es el comienzo de toda nuestra relación para con Dios. Podemos llamarla fe, podemos llamarla confianza, qué sé yo. La Biblia dice, el que cree y es bautizado será salvo. Entonces, creer acá es el primer paso que tenemos que dar, ¿verdad? El que cree y es bautizado será salvo. Primera Corintios capítulo 1, verso 21, puesto que en la sabiduría de Dios, el mundo no ha conocido a Dios mediante la sabiduría. A Dios le pareció bien salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Entonces, ¿qué se debe predicar? Obviamente, la palabra. ¿Por qué salva la predicación? Porque la predicación es una proclamación de la palabra de Dios que puede salvar nuestras almas. Entonces, ese es el primer paso. Y esa es la importancia, entonces, de que todo lo que estamos haciendo lo fundamentamos sobre la Biblia, porque esa es la palabra que nos va a ayudar, esa es la palabra que si la creemos, nos va a llevar al camino de la salvación. Entonces, esta palabra cuando es predicada y es bendecida por Dios, esa bendición de Dios la llamamos la unción, es ungida por Dios. Cuando es bendecida por Dios, comienza a generar algo en nosotros, en el corazón del hombre, comienza a arar esa tierra de ese corazón. Ahí comienza a ser sembrada la palabra como una semilla en nuestros corazones. Si nos abrimos nuestro corazón a esa palabra, si abrimos nuestra mente para tratar de comprender lo que Dios está tratando de compartir con nosotros, entonces esa palabra fructifica, ¿verdad? Hay gente que puede escuchar un sermón y rechazarlo, mientras que su vecino está escuchando las mismas palabras, el mismo sermón y lo acepta. Entonces, uh, no, la salvación no es forzada sobre nosotros. ¿Ok? Hay gente que dice, oh, sí, y he escuchado esto de alguien, por lo menos una persona que decía, si Dios quiere que me bautice, Él me va a poner el deseo de que me bautice. Hasta que no sienta ese deseo, que yo sepa que viene de Dios, no me voy a bautizar. Um, a pesar de que esta persona escuchó lo que la Biblia dice, lo que Cristo dijo respecto al bautismo, dice, sí, yo sé que eso dice la Biblia, pero
quiero que Dios lo ponga en mí. No, cuando creemos en la palabra, estamos creyendo en Dios. No podemos separar a Dios de su palabra, de la misma manera que no podemos nosotros separarnos de las cosas que decimos. Lo que cuando decimos yo creo en esto y esto y esto, estamos expresando lo que está en lo profundo de nosotros. La Biblia es la expresión profunda de aquello que está en el corazón mismo de Dios, y por eso es tan necesario escuchar esa palabra y decidir desde el principio, ok, lo que Dios me muestre, yo lo voy a hacer. Porque si estamos con la actitud de, bueno, es lo que Dios me muestre, si me conviene, lo voy a hacer, no vamos a hacer nada y esa palabra se hace infructuosa y nosotros nos quedamos como ese árbol todo seco con las manzanas podridas y no vamos a llegar a la salvación. Entonces, bastante necesario, bastante importante este primer paso de realmente um, tener en nosotros el corazón que busca las cosas de Dios. Okay. Um, Dice, cuando el hombre natural acepta la palabra, regresará a Dios con todo su corazón, dándose cuenta de su urgente necesidad de ser justificado ante Dios, el cual es un juez justo. Okay. Entonces, acordémonos lo que decía Hebreos 4:12, que lo leímos la última vez. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más penetrante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Es decir, y esto es importante, ¿verdad? Si nos abrimos a esa palabra, es como quien dice, nos ponemos en la mesa del cirujano y decimos, aquí estoy, tome su bisturí y haga en mí lo que usted necesita hacer. Eso conlleva mucha confianza, ¿verdad? No le vamos a decir eso a cualquier persona que esté pasando por ahí. No importa si tiene, se- está vestido de médico. Queremos saber que la persona es de confianza, que sabe lo que está haciendo, que es cirujano y que es especialista en nuestro problema. Um, pero si podemos hacer eso y decir, sí, estoy en las manos de este médico, lo que él quiera hacer, aquí estoy dispuesto, necesito ser sano de esta situación. Lo mismo tenemos que hacer nosotros en relación a Dios por su palabra. ¿Por qué? Porque si nos abrimos de esa manera, entonces su palabra, piense en ese bisturí divino, ¿verdad? Es como toda espada, dice, con una espada de dos filos. ¿Ok? Penetra, puede partir el alma y el espíritu, que en términos general es bien difícil, hablando términos teológicos, bien difícil uh, separar el alma del espíritu, en el sentido de dónde comienza el alma y dónde termina, dónde comienza el espíritu y dónde termina. ¿Qué es el alma y cuál es la diferencia entre el alma y el espíritu? Hay gente, teólogos que van a decir, no, es lo mismo. La Biblia dice que esa palabra puede hacer separación y dice, no, no es lo mismo. El alma es algo y el espíritu es otra cosa. Y lo mismo, coyunturas y tuétanos. Discierne los pensamientos. Si nos rendimos a la palabra del Señor, Él nos va a permitir entonces uh, entender las cosas que estamos pensando, cómo las estamos pensando. Él puede ajustar nuestro pensamiento y puede revelarnos aún a nosotros mismos las verdaderas intenciones del corazón. Decíamos que es la persona más fácil de engañar a veces, es uno mismo, ¿verdad? Porque decimos, yo no soy tan malo. Y cuando nos comparamos con alguien, siempre buscamos a alguien más pecador que nosotros para hacer esa comparación. Y ciertamente no vamos a buscar a alguien más virtuoso que nosotros, porque entonces nos va a hacer sentir mal, nos vemos pecadores y no, yo quiero ser mejor que alguien y en esa comparación yo quiero resaltar.
Podemos engañarnos fácilmente a nosotros mismos, pero si abrimos la palabra del Señor, si y abrimos nuestro corazón a esa palabra, Él revela la verdadera intención del corazón y nos damos cuenta, wow, yo estaba yendo por camino equivocado o mi motivación no era correcta, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, bastante importante. Entonces, Dios es el que nos está ahora diciendo, tú tienes este problema y tú tienes que resolver este problema. Este hombre natural, si lo dejamos así como es, no va a llegar a salvación. Isaías 64:6, todos nosotros somos como cosa impura, todas nuestras obras justas son como trapo de inmundicia. Todos nosotros nos hemos marchitado como hojas y nuestras iniquidades nos han llevado como el viento. Entonces, note, esto es lo que la Biblia dice con relación a nosotros. Nosotros que hacemos un par de obras justas y pensamos, pues esas obras seguro que me ameritan a mí entrar al cielo. Y el Señor dice, las obras justas son como trapo de inmundicia. Es decir, ese trapo que usted utiliza para limpiar el toilet, para limpiar la taza del baño. Así son nuestras obras justas. Es decir, nada es suficiente. Póngase a pensar en ese árbol que tenemos nosotros, pero, ah, y perdonen que no va a estar perfecto esto, ¿ok? Pero ah, tenemos ese árbol y de repente digo, pues yo le voy a hacer aquí una pequeña flor, voy a hacer una buena obra, le voy a ayudar a la viejita a pasar la calle, le voy a comprar una comida a aquel indigente, ahí está, tengo una florecita por acá y por allá voy a dar, qué sé yo, voy a comenzar a dar diezmos en la iglesia, eso va a ser otra florecita, ¿verdad? No importa cuántas florecitas le echemos a esto, todavía tenemos esos frutos que están podridos. Y entonces florecita por aquí, florecita por allá, de nada le sirve a este árbol. El hombre natural necesita ser justificado delante de Dios. Y para eso es más que simplemente cambiar unas cuantas cositas o añadir a todo lo que hacemos cada día unas cuantas buenas obras, porque esas buenas obras se pueden ver bonitas por aquí, por allá, pero todavía tenemos demasiado fruto que está por todo lado y no, eso no cambia. El árbol y las manzanas podridas quedan como están. Me hace recuerdo cuando era niño vimos el Chavo del Ocho, no sé si ustedes se acuerdan, pero había un episodio cuando el chavo descubre perfume y sabemos que el chavo nunca se bañaba, ¿verdad? Nunca, no sabía qué era el agua, pobrecito. Pero cuando descubre el perfume, pero se pone por todo lado el perfume, ¿no? Pero lo que se olvida es de que el olor de alguien que no se ha bañado por tanto tiempo mezclado con ese perfume no sirve para nada, ¿verdad? Huele mal de cualquier manera. Y eso es lo que estamos intentando hacer con nuestras pobres buenas obras, ¿verdad? Ah, no son suficientes para cambiar todo lo que nosotros necesitamos cambiar. En Isaías, el capítulo 1, el verso 18, note esta invitación, vengan pues, dice el Señor, y razonemos juntos, aunque sus pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, aunque sean rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Eso es lo que necesitamos en realidad, mis hermanos. Esa es la necesidad básica del hombre, de decir, yo no puedo, me puedo poner todo el perfume que quiera, pero sería mejor meterse a la ducha, enjabonarse bien, shampoo 2 veces y qué sé yo, salir y secarse y recién aplicarse ese perfume. Oh, entonces hace una gran diferencia. Y eso es lo que el Señor nos está diciendo. Esa es la invitación que el Señor está dando. Vengan pues y hablemos al respecto. En Mateo capítulo 11, el verso 28, Jesús dice, vengan a mí todos los que están fatigados y cargados, yo os haré
descansar. Lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón y hallarán descanso. ¿Para qué? Para su alma. Wow, para su alma. Entonces note que ese descanso, eso es lo que necesitamos, ese descanso para el alma. Y el único que nos puede hacer descansar es el Señor Jesucristo. Y entonces por eso esa necesidad de que, ok, estos frutos, estas cosas que hemos nosotros hecho, nos han convertido en enemigos de Dios. Nos han convertido en enemigos de Dios. De hecho, busquemos esa palabra o esa frase. Oh, ok, ya sé qué buscar. Dice, siendo enemigos. Romanos 5:10. Yo estaba con 5:12. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Pero note lo que dice, ¿ok? Este es parte del proceso en el cual estamos nosotros entrando en este momento, ¿verdad? Y con estos estudios estamos tratando de ir de ese hombre natural a un hombre convertido, de ese fruto podrido a frutos de justicia, de un árbol que está podrido y está comenzando a deshacerse y a partirse, queremos ser árboles de justicia. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios. Entonces, note, esto es lo que somos en nuestro hombre natural, enemigos de Dios. Yo sé que toda la gente dice, no, pero al fin y al cabo, todos somos hijos de Dios. Y la Biblia dice, no, no, no way, José. No hay manera. No todos somos hijos de Dios. Todos somos enemigos de Dios. Todos hemos pecado y estamos destituidos de la presencia de Dios. Entonces, no merecemos la salvación, no merecemos el amor de Dios. Ah, y lo que dice la Escritura, la paga del pecado es muerte. Esa es nuestra situación. Y por eso es que necesitamos la justificación o ser justificados por Dios. Entonces, esa va a ser nuestra siguiente lección. Somos malos, somos pecadores, nuestros frutos están podridos, nuestras buenas obras son como trapo de inmundicia. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Un día vamos a presentarnos frente a un juez justo y entonces ahí es donde estamos pensando, wow, ¿qué va a hacer de nosotros cuando eso sea lo que sucede? Okay. Y ahí es donde necesitamos la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Ok.